Dios lo bendiga, queridos hermanos. Amén. ¿Me escuchan? Amén. Amén. Hay libertad en la casa de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Hay libertad. Hermanos, estoy muy contento y gozoso por la gran oportunidad que Dios me ha dado en esta mañana a poder traerle a ustedes la palabra que Dios me trajo a mi vida. Amén. Y yo sé que si estamos atentos, hermanos, si nuestro oído está atento a la palabra que Dios nos va a hablar en esta mañana, no vamos a ser igual. No vamos a ser igual, amén, porque la palabra viene a hacer cambio, la palabra nunca retorna vacía, amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, Padre. Gracias por esas alabanzas donde pudimos gozarnos delante de ti y glorificarte, bendito Dios. Sabemos que tú eres un Dios de poder, Señor Jehová, un Dios que hace prodigios, que hace milagros, Señor Jehová. Sabemos que todo está, Señor, en tu control, Padre, que tú nunca pierdes el control de ninguna situación, Padre bueno Jehová, que tú estás sentado en el trono, bendito Dios, Señor, y que esta vida, Señor, está en tus manos, Señor Jehová. Bendito Padre, Señor, te pido en este momento, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de tu Espíritu, Padre, que tu palabra venga con poder, Señor, a levantar, a fortalecer, a libertar, Señor, a sanar, Jehová, Padre, a redarguir, bendito Dios, Señor, Padre bueno, a tus hijos en esta mañana, Padre bueno, Jehová. Prepara la tierra, Señor Jehová, para que pueda caer en esa tierra, Padre, y producir esos frutos, Señor, y llenarlo de esperanza, de nuevas fuerzas, Padre bueno, Jehová, para seguir en el camino que tú has trazado por cada uno de nosotros, Padre. Te lo pido, bendito Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, vamos rápidamente ya a seguir en esa misma unción, amén. Vamos a entrar en la palabra y vamos a entrar en el libro de Marcos. Vamos a Marcos 5, amén. Marcos 5. Marcos 5 de los versículos 21 al 43. Yo sé que son muchos versículos, pero es necesario leerlo para todo eso, para poder entender el contexto de lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Amén. Marcos 5 del 21 al 43. Amén. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios así. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino solo duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña,
le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén, 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 hermanos. Qué bello es la palabra de Dios, amén. Bello es la palabra de Dios. ¿Cuántos sabemos, hermanos, que servimos a un Dios grande, amén? Que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, amén. Que todas las cosas que nosotros vivimos siempre tienen un propósito. Por diferente otra manera nosotros vamos a vivir cosas, pero Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Algunas veces es para que aprendemos sus estatutos, como dice en el Salmo 119, 71. Yo se los leo, que dice, bueno es haber sido humillado. En inglés aquí, en King James dice afflicted, afligido. Buen es haber sido afligido, humillado, para aprender tus estatutos. O sea, algunas veces vivimos ciertas situaciones para poder acercarnos a Dios, para que podamos buscar más de Él. En otras ocasiones, como pasó, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Como dice en el libro de Juan 11:4, con alaba de Lázaro, que dice, esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. O sea que siempre las cosas que tú y yo vivamos siempre tienen un propósito. Nada nos sucede sin que tenga un propósito, aunque no la entendamos, siempre tiene un propósito. Y aquí dice que hay veces que por una u otra razón no recibimos esa sanidad quizá que buscamos. Pero en esta ocasión vemos no uno, sino dos milagros en estos versículos que hemos leído, ¿verdad? Y le puse como título a la palabra de Dios, Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Y en paréntesis, como subtítulo, le puse sal de aquí, sal de aquí. Y ahí es donde yo quiero empezar. ¿Por qué le puse ese subtítulo, sal de aquí? Si vamos a ir rápidamente ahí a los versículos 38 y 39, dice que, y vino a la casa el 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y el 40 dice, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba a la niña. O sea que él echó a todos esos que se burlaban, que se reían de él, ¿verdad? Los que no creían, esas personas que no tenían confianza, él los echó todo afuera, ¿verdad? Los echó cada uno de ellos afuera. Y después que lo echó afuera es cuando él entró y le dijo a la niña, levántate, y es ahí donde el milagro sucedió y la niña fue sanada, ¿verdad? Es ahí después que lo echó afuera. O sea, hermano, o sea que el poder de un milagro no está solamente en el milagro mismo, sino más bien en la atmósfera y el ambiente que rodea tu milagro, ¿verdad? El poder del milagro no está solamente en el milagro mismo, sino en el ambiente, la atmósfera de lo que rodea el milagro, tu milagro, ¿verdad? Y vemos aquí que, y por decir que él le dijo, levántate, yo le pude poner el título quizás, levántate, es un buen título, ¿no? Tenemos que levantarnos porque Dios dice que ponemos, pero a verlo más profundamente, vamos a ver por qué. Vamos a ver que hay cosas en nuestra vida que se tienen que levantar, pero ahora en esta temporada, hermano, hay cosas que necesitan salir de nosotros, que Dios quiere que salgan de nosotros. Amén. Entonces dice que puede ser que hay algunas cosas que salgan. Ahora hay dos cosas sucediendo aquí en esos versículos. Y si lo miramos por encima parece totalmente diferente, parecen que no tienen nada relacionado, pero vamos a ver a través de la palabra de Dios que estas dos cosas, estas dos personas estaban conectadas, que estaban relacionadas, y lo vamos a ver a través de la escritura. Dice que estaban conectadas. Cuando uno examina su vida, uno puede entender que las cosas que han sucedido están conectadas a otras cosas, que uno ha vivido una cosa por cierta o otra ocasión. O sea, todas las cosas que vivimos están conectadas a otras cosas, ¿verdad? Ahora, ninguno vivimos para nosotros mismos.
Ninguno vivimos para nosotros mismos, sino que estamos conectados a otros. Testimonios se conectan a otros testimonios. Milagros se conectan a milagros. Historias se conectan a historias. Ninguno vivimos para nosotros mismos. Aunque no entendamos, cada cosa que hacemos siempre tiene un efecto a los demás. La misma palabra lo dice, yo se los leo en Romanos 14:17, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Todos estamos conectados. Todos nosotros estamos conectados. Ahora, ¿no te molesta, hermanos, cuando uno conoce a alguien, quizá un ser querido, alguien que usted conoce, y ellos te dicen, no te preocupes de mi vida, tú vives tu vida, yo vivo la mía, tú preocupas de ti y tu vida, yo me voy a preocupar de mi vida? En inglés hay un dicho que dice, you do you and I do me. Y uno quiere mirar a esa persona, tú haciendo tú, me está afectando a mí. ¿Verdad? Porque todo lo que hacemos estamos conectados de una u otra manera. Todo, aunque no lo creamos, y lo vamos a ver a través de la escritura, estamos conectados, ¿verdad? Ahora, el libro de Marcos empieza hablando de un principal de la sinagoga llamado Jairo. Y en un momento la historia cambia a esta mujer de un flujo de sangre, ¿verdad? En un momento cambia a esta mujer que tiene ese flujo de sangre. Y la razón por que el apóstol Marcos, a través del Espíritu, la escribió estos juntos, es porque él quiere que tú y yo entendamos que están conectadas. Es la razón. Ahora, por encima parece que en ninguna manera tienen algo en común. Primeramente empecemos con lo obvio. Uno es un hombre, la otra es la mujer. En la palabra dice el nombre del hombre, del principal, que es Jairo. La Biblia ni menciona el nombre de la mujer, ¿verdad? Uno es un hombre respetado, la otra es una mujer rechazada. Por encima parece que no tienen nada en común, pero cuando usted lo examina, uno puede ver que en esa profundidad sí hay una conexión. Y lo vamos a ver a través de la escritura. Se encontraron los dos en la misma postura, los dos se encontraron a los pies de Cristo, los dos se encontraron en una situación donde era imposible que ellos podían resolucionar, eso mismo, sí. Ajá. Ahora, algunas veces nosotros mismos lo encontramos en esas situaciones que no hay una manera, no vemos cómo vamos a poder manejar, resolucionar, ¿verdad? Suceden cosas en nuestras vidas que ningún título, que ningún dinero, que ninguna persona que sabemos puede cambiar esa situación. Y si tú y yo lo hemos encontrado en una situación así, eso es un trabajo para Cristo. Eso es para levantar nuestras manos y decir, Dios, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no sé qué hacer con esa situación, pero tú sí sabes. Porque cuando no tenemos nada y no podemos hacer nada, tenemos que venir ante Dios y humildemente delante de Él, rogándole a Él, diciéndole, ayúdame Dios con esta situación. Como vamos a ver que hicieron estas dos personas, vinieron ante Jesús, reconocieron la necesidad que tenían, ¿verdad? Reconocían, ¿no? O sea que Dios dice que Dios, yo sé que tú puedes hacer lo que quieres hacer. Ahora, los dos se encuentran en el mismo lugar. E imagino, hermano, que los dos tenían que estar quizás echando personas afuera, empujando personas, porque recuerda que la palabra dice que había una gran multitud. Uno tiene que empezar a imaginar a través de la escritura las cosas que estaban sucediendo, porque ustedes han encontrado una vez en una gran multitud que no hay lugar donde moverse, que uno tiene que, perdón, excuse me, para poder uno llegar donde uno quiere llegar, uno tiene que mover personas al lado. Me imagino a estas dos personas teniendo que empujar para poder llegar a Jesús, para poder llegar a la presencia de Jesús, porque tenían una necesidad tan grande para poder llegar a Jesús. Amén. Y ahora, los dos se encuentran en esa situación, pero muchas veces en nuestra vida nosotros queremos quizás las cosas tan rápidas, tan fácil. No queremos hacer ese esfuerzo para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Queremos las cosas como Amazon Prime, que lo ordenamos hoy, en una hora ya está en nuestra puerta, ¿no?
rápido, que ya hasta el próximo día ya lo recibimos. Queremos las cosas ya, pero hay veces, hermanos, en nuestra vida que tenemos que trabajar, que tenemos que empezar a empujar algunas cosas, algunas mentalidades, algunas personas al lado para poder llegar a Jesús, para poder recibir lo que Él quiere darnos a nosotros. Tenemos que trabajar para poder nosotros recibir eso que Dios quiere darnos a nosotros. Y la palabra sigue diciendo así, lo que necesitamos de Dios. Esta mujer tenía un flujo de sangre, era ceremonialmente impura, o sea que no estaba ni supuestamente estar en público, no estaba ni supuestamente estar tocando nadie, porque recuerda que cuando lo impuro tocaba lo puro, lo contaminaba, pero este no era cualquiera, este era Jesús. Y esta mujer decía, no me importa, yo tengo que llegar a Jesús porque necesito esa sanidad. Y ella vino empujando a las personas para poder llegar a Él, sobre todo esa gran multitud. Para poder llegar a los dos, me imagino, teniendo que empujar a Jesús, empujar a los demás para poder llegar a Jesús. Desesperados para poder recibir eso que necesitaban de Jesús. Porque la palabra dice que Jairo venía rogando. ¿Y quién es alguien que ruega? Por favor, Jesús, por favor, te necesito. Mi hija está enferma. En el King James dice que estaba a punto de muerte, o sea que ya casi se iba a morir. Jesús, te necesito, venga. Perdón, ven, porque ya Jesús iba con él al camino. O sea que él tenía que ir con Jesús para llevarlo a su casa, rogando. Porque cuando uno busca a Jesús, hermano, rogándolo a Él, con esa desesperación, hay milagros, hermanos. Milagros suceden. No cuando uno viene, ay Dios, cuando uno viene, Dios, es que no puedo, te necesito. Rogándolo a Él, ¿verdad? Me imagino a estas dos personas ahí, como le dije, empujando para poder llegando a Él. Y ahora, no importando quién está alrededor de Él, cuando uno viene a la casa de Dios, no le importa quién está adelante, alrededor de uno está clamando, Dios te necesito, no importa si el maquillaje está corriendo por toda su cara, que los demás que te miran, porque necesita escuchar de Dios, necesita una palabra de Dios. No le importa lo que está alrededor de uno, rogándole a Dios. Así es que tenemos que venir delante de Él, rogándole a Él, clamándole a Él. Cuando vemos a Dios y reconocemos ese poder en Él, amén, cuando conocemos ese poder y que no hay nada que podemos hacer, la situación que es imposible, podemos venir al Dios de los imposibles, al Dios que puede hacer las cosas que para nosotros se ven totalmente imposibles. Podemos venir ante Él. Amén. Podemos venir. Él tiene poder para levantarnos, para cambiar la situación. Él tiene el poder para cambiarnos. Él tiene poder para sanarnos. Él tiene poder para restaurarnos, para restaurar nuestra familia. Él tiene toda la autoridad y el poder. Él lo tiene. Él tiene el poder. Milagros suceden cuando lo buscamos con todo el corazón, cuando lo humillamos delante de Él, cuando venimos ante Él en oración y súplica. Milagros suceden, hermanos. Milagros suceden. Ahora Jairo llega primero. Jairo llega primero desesperado, como le dije, rogándole a Jesús. Jesús, por favor, mi hija va a morir. Y Jesús dice, ok, ven, voy a ir contigo. Vamos para yo ir y sanar a tu hija. Y esta mujer también estaba de igual desesperada, enferma. La palabra dice, por 12 años estaba con ese flujo de sangre, por 12 años. Y aquí es la primera vez donde vamos a empezar a ver la conexión de estas dos personas. O sea, esta mujer tenía un flujo de sangre por 12 años y la hija de Jairo tenía 12 años. Amén. Y vamos a ver esta conexión. ¿Cuántos sabemos que en la palabra de Dios hay números que tienen cierto significado? Como el número 7 que significa la perfección, ¿verdad? Y el número 12 es otro de esos números. Cuando miramos ese número 12 está por, yo lo miré y está por, estuviéramos aquí horas hablando de ese número 12. ¿Cuántas veces está escrito y qué es lo que significa ese número 12, verdad? ¿Qué es lo que significa ese número 12? Ahora, empezamos primeramente con el pacto que Dios hizo con el pueblo de Dios, con Jacob, que le dio los 12 hijos, ¿verdad? Y esos 12 hijos eran las 12 tribus que representaban la autoridad y el poder de Dios sobre esa nación.
el mismo libro de Apocalipsis habla de las 12 puertas y 12 ángeles, y que en esas puertas estaban escritos los 12 nombres de las tribus, ¿verdad? Recordemos la primera vez que vemos a Jesús en el templo, que tenía solamente 12 años, y decían que los doctores de la ley se maravillaban de ese niño. Recordemos que cuando Jesús empezó su ministerio, escogió a 12 discípulos y le dio poder para poder sacar todo demonio, para poder hacer milagros, para poder traer sanidad. O sea que ese número 12, hermano, representa la autoridad del poder, representa el poder de Dios, la autoridad y el poder de Dios. Ese número 12 tiene un gran significado. Y el Señor lo que nos quiere nosotros que sepamos a través de esta escritura, hermano, que no importa si es un ciego, no importa si es un cojo, no importa si es un flujo de sangre, no importa nada, no importa la tormenta que tú y yo estamos viviendo, que no hay nada que está fuera de la autoridad y el poder de Dios. Que no hay nada fuera de la autoridad y el poder de Dios. Que Él puede ayudarnos con cualquier situación que tú y yo estamos, cualquiera. Usted póngale nombre, nos puede ayudar. Nos puede ayudar. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que el enemigo tiene en nosotros, podemos venir ante Él y Él nos puede ayudar, librarnos, levantarnos, sanarnos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque es nuestro reconocimiento del poder y la autoridad de Dios que va a determinar cuánto recibimos de Él. Dependiendo cuánto reconocemos la autoridad y el poder de Él, va a depender cuánto vamos a recibir de Él. Cuánto vamos a recibir de Él. Sí, nosotros necesitamos fe, ¿verdad? La palabra dice que necesitamos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? La fe es nuestra ancla. Pero ¿cuántos sabemos que si tenemos una ancla, a menos que esté pegada a algo, la vamos a perder? Si la tiramos al agua y no está pegada, conectada a algo, la vamos a perder. Y así mismo, si nuestra fe no está conectada a la autoridad y el poder de Dios, si no entendemos que Jesús es la máxima autoridad, nuestra fe va a sufrir. Tenemos que entender la autoridad y el poder de Dios con esa fe que decimos que tenemos, ¿verdad? Yo les puedo dar muchos ejemplos, pero les doy un ejemplo y no se lo voy a leer, pero para que ustedes lo busquen después como tarea, se los dejo, que está en Marcos 4, de 35 al 40, y también está en Mateos 8, 23 al 27. Y aquí vemos cuando la palabra habla de los discípulos que estaban en el barco y había una gran tormenta. Y la palabra dice que había una gran tormenta y los discípulos estaban asustados y Jesús estaba durmiendo, me imagino allá, soñando ahí, durmiendo tranquilo en medio de un huracán, en medio de una tormenta. Y lo despiertan. Jesús, Jesús, ¿no te importa que vamos a morir? ¿No te importa que vamos a morir? Imagino a Dios levantándose. Oh, paz, enmúdese, calle. En ese momento todo cesó. Y la palabra dice que ellos se maravillaban de la autoridad y el poder de Jesús. Y decían, ¿quién es este que los vientos y el mar le obedecen? ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. O sea que la fe no estaba conectada a esa autoridad y el poder de Dios. Necesitaba estar conectada a Él. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, si ustedes supieran quién está contigo, si ustedes supieran quién está en ese barco contigo, si ustedes me hubieran visto a mí durmiendo ahí tranquilo, hubieran dicho, si tú no estás preocupado, yo no voy a estar preocupado, porque significa que tú conoces cómo esto va a terminar. Muévete al lado, Jesús, yo voy a dormir a tu lado, voy a estar tranquilo porque tú estás tranquilo. Así es que tenemos que entender, porque tú sabes del final, Jesús, y si tú no estás estresado, yo no voy a estar estresado. Dios no está estresado, hermanos, por las cosas que tú y yo estamos estresados. Dios no se preocupa porque Él tiene toda autoridad y Él tiene todo el poder. Y todo está bajo de su poder. Pero tenemos que entender esa autoridad y el poder de Dios, para que entonces esas cosas que venimos ante Él, podemos ver la mano de Dios moviéndose en nuestras vidas. Él tiene todo poder, Él tiene toda autoridad. Ahora, el problema que tenemos es que no estamos apercibidos de la autoridad de nuestro Dios.
pensamos que el doctor es la autoridad final, que nuestras amistades nos que rodean son la autoridad final. Pero cuando entendemos que la palabra la tiene Dios, la tiene Jesús, cuando depositamos nuestra fe, nuestra esperanza en algo seguro, vamos a entender y vamos a reconocer y vamos a estar paz que Dios tiene nuestra vida en sus manos. Que Él tiene control de su vida y de mi vida. De las cosas que tú y yo hemos vivido, vivimos y vamos a vivir. Ahora, Él tiene todo bajo su autoridad. Jairo conocía que Jesús tenía toda autoridad. Por eso vino donde Él, para que sanara a su hija. Esta mujer de igual manera entendió la autoridad y el poder de Jesús, porque ella decía, si solamente toque el borde de su manto, seré sana. Entendieron esa autoridad y poder de Dios, de Jesús, ¿verdad? Y pudieron recibir esa sanidad. Otro ejemplo está en el libro de Mateo 8, cuando habla del centurión, ¿verdad? La palabra habla de ese centurión que dice, mi criado está, cuando vino donde Jesús y le dijo, mi criado está enfermo. Y la palabra dice que vino donde él rogándole a Jesús, diciéndole, mi criado está enfermo. Y Jesús le dijo, ok, vamos, yo voy contigo, vamos, yo lo voy a sanar. ¿Y qué fue lo que le dijo a él? Él le respondió, no, yo no soy digno que entres debajo de mi techo, porque yo soy un hombre bajo autoridad. Y le digo a este, ve, y él va. Y le digo a este, ven, y él viene. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Dice que Jesús se maravilló. Cuando Jesús se maravilla, hermano, debemos de poner atención. Jesús se maravilló y dijo, no ha visto tanta fe en Israel. ¿Por qué? Porque ese centurión entendió la autoridad y el poder de Jesús. Y por primera vez en la Biblia, alguien fue sanado sin Jesús estar presente, hermanos. Porque este hombre, este centurión, entendió la autoridad y el poder de Jesús. Si nosotros entendemos la autoridad y el poder de Jesús, las cosas que tú y yo vivimos, que sentimos que no vamos a poder hacer, que no es muy posible, vamos a poder verlas desvanecer, hermanos. Vamos a poder echar fuera muchos pensamientos que están tomando ocupo en nuestra mente por tanto tiempo que Dios quiere que salga de nosotros. Cuando entendemos que Dios tiene toda autoridad y todo poder para ayudarnos en los tiempos más difíciles, podemos venir ante Él. Y cuando reconocemos su autoridad y poder, vamos a ver la mano de Dios moviéndose en nuestra vida. Vamos a ver el poder de Dios moviéndose en nuestra vida. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque si nosotros no creemos que alguien tiene la máxima autoridad, vamos a dudar de sus palabras. ¿No es así? Si no reconocemos que alguien tiene la máxima autoridad, vamos a dudar de sus palabras. Un ejemplo, ustedes han estado una vez hablando una situación con un bill o algo por el teléfono en una tienda y uno está hablando con un empleado, ¿verdad? Y uno sabe que no está recibiendo lo que debe de estar recibiendo de ese empleado de nivel medio. Y uno dice, por favor, ¿puedo hablar con el supervisor? ¿Puedo hablar con el manager? ¿Verdad? Y viene el manager y habla contigo, dice, ¿con qué te puedo ayudar? Y usted le explica todo y el manager dice, disculpe por todo, ¿tú sabes qué? Te voy a dar un descuento, voy a arreglar tu situación, el cuarto que pediste no lo teníamos, pero te voy a dar otro. ¿Por qué? Porque hablaste con el que tenía la autoridad. Hablaste con la persona que tenía esa autoridad. Y por eso pudo tener ese cambio, ¿verdad? Nosotros debemos de enojarnos tanto con el enemigo, hermanos, que debemos de decir, ya estoy cansado que tú has venido atacando mi mente, llenando mi mente de tantas cosas negativas. Debemos de levantar nuestras manos y decir, yo quiero hablar con el supervisor, yo quiero hablar con el manager, yo quiero hablar con ese que tiene toda autoridad, de ese que él me conoce mi vida desde la vientre de la madre. Quiero hablar con Jesús, quiero hablar con Dios. Debemos de venir ante Dios a sí mismo, hermano. Quiero hablar con ese supervisor que conoce mi vida, del que tiene todo el poder y la autoridad. Amén. Sí, tenemos que buscar ayuda de los demás. Amén. Sí, tenemos que hacerlo. Es bíblico. Debemos de ir a los doctores. Amén. Pero la máxima autoridad es Dios, es Jesús. Es la máxima autoridad. Y debemos de ir ante Él. Ahora, Jairo conocía que Jesús tenía toda autoridad. Por eso él fue donde él. Amén.
Y esta mujer también fue donde él. Debemos de estar tan enojados, hermano, y venir ante Dios, preguntándole a Él que nos ayude. Esta mujer del flujo de sangre por 12 años hablando con empleados de nivel medio, por decirlo así. Pero después buscó una cita con el supervisor, con el manager, con Jesús, con el que tenía toda autoridad y poder, y fue sanada rápidamente, instantemente. Fue sanada porque entendió la autoridad y el poder de Jesús. Amén. Entendió. Ahora, recordémonos que la sanidad de esta mujer fue una interrupción para Jairo. Porque recuerda, la palabra dice, primeramente llegó Jairo donde Jesús. Y dice que Jesús ya iba con él. Ya iba con él. Empujando, me imagino ya Jairo a la persona porque recuerda que la hija estaba a punto de morir. La hija estaba a punto de morir, ¿verdad? Entonces, y aquí viene esta mujer. Y esta mujer también desesperada, empujando para poder llegar a Jesús, para poder tocar su manto. Y viene esta mujer y le toca el borde de su manto. Y ahora Jesús para. Iba con Jairo, pero tuvo que parar. Y aquí viene esta mujer, como le dije, y tuvo que parar. ¿Y qué? La palabra dice que ella le dijo toda la verdad. Ella, hermanos. Ella le dijo toda la verdad. Amén. Me imagino a Jairo ahí esperando y ella contándole a él, si es que me enfermé hace 12 años, es que fui a médicos y no me han sanado, y ahí está Jairo esperando a Jesús, es mi hija, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo? Me imagino a él, imagínese a él esperando porque su hija estaba a punto a muerte, estaba desesperado, pero tuvo que esperar que Dios hablara con él mientras ella le dijera toda la verdad a él, ¿verdad? Tuvo que esperar. Ahora, ¿cuánto tiempo? Y así, si somos honestos, estamos iguales con Dios. Venimos ante Dios y le decimos, ¿cuánto tiempo, Dios? ¿Cuánto tiempo te ha clamado tanto? ¿Cuánto tiempo más? Porque ¿quién le gusta esperar? A nadie, ¿no? Vivimos, como me gusta decir, en un mundo de microondas. Ya, meter los 5 minutos ya, listo. No nos gusta esperar. Todo es rápido, ¿verdad? No nos gusta esperar. Pero vemos que Jairo tuvo que esperar. Y no solamente tuvo que esperar, sino que tuvo que también ver y mirar esta mujer recibir su bendición mientras él esperaba su bendición. Tuvo que ver esta mujer recibir su bendición, su milagro, mientras él estaba esperando recibir su milagro. Ustedes se han encontrado en una situación así, donde uno está esperando ese milagro, esa sanidad, esa respuesta de Dios y tiene que ver a otro recibirlo. ¿Qué hacemos cuando eso sucede? ¿Qué hacemos cuando eso sucede? Esperando, ¿verdad? Esperando que tener un bebé y ver a otros que tienen un bebé. Esperando quizás a casarse y ver a una mujer que se case y uno dice, ella recibió un esposo, ella Jesús, ¿verdad? Y uno dice, ¿hasta cuándo? ¿No es así? Y uno dice, ella, y uno esperando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos esperando? Y Dios permite que tú y yo veamos que otros reciban ese milagro. Ahora, porque si somos honestos, cada uno vivimos momentos así. Que hemos esperado en Dios, pero hemos visto otros recibir esa bendición. ¿Qué hacemos? Porque Dios no lo hace porque Él es un Dios bueno. Él lo hace simplemente, hermanos, para que tú y yo podamos ver si lo hizo por ella, si lo hizo por él, lo puede hacer por mí también. Él lo permite para que tú y yo entendamos si lo hicieron por él, si lo hicieron por ella, lo puede hacer por tú y por mí también. Así es, hermanos, lo puede hacer por nosotros. Ahora, y se escucha eso, ¿verdad? Muchas veces en la iglesia, a través de los cristianos. Si lo hizo por ti, lo puede hacer por mí. Y es verdad, es verdad. Nosotros nunca debemos de estar envidiosos, hermanos, cuando alguien recibe una bendición. Somos los primeros que debemos de levantar nuestras manos y decir, Dios, si tú bendiciste, si tú derramaste bendición sobre él o ella, sé que lo puedes y lo vas a hacer por mí. Somos los primeros que debemos dar gracias a Dios. Los primeros que debemos dar gracias a Dios por esa bendición que otra persona recibió. Porque seguramente llegará a nosotros también, ¿verdad?
llegará a nosotros también. Como le dije, escuchamos, si lo hizo por ti, lo va a poder por mí. Y es verdad, hermano, pero hay una ideología errónea pegada a ese dicho, porque muchas veces creemos, si lo hizo por ti, lo hace por mí, que lo va a hacer de la misma manera. Y muchas veces no lo hace de la misma manera. Muchas veces la hace en una manera diferente, ¿verdad? Si Dios te sanó de esa manera, me va a sanar a mí de esta manera. No, quizás lo va a hacer diferente. Si Dios hizo algo por ti, lo va a hacer por mí igualmente. Por decir algo, si Dios te bendijo así con una casa, me va a decir con una casa en el mismo vecindario. Lo va a hacer igualmente, pero aquí vemos que no es así. Porque aquí vemos, hermanos, aquí vemos que por eso nunca debemos de compararnos a otras personas. Ninguna vez debemos de compararnos a nadie más, ¿verdad? En ninguna vez, porque aquí vemos que los dos, Jairo y esta mujer, estaban esperando un milagro. Esta mujer recibió su sanidad. Jairo no recibió sanidad para su hija, recibió una resurrección, ¿verdad? Recibió una resurrección. Y suena maravilloso, wow, una resurrección, hasta que tú y yo lo recordamos que el requisito previo para una resurrección es la muerte. So, imagínate lo que Jairo tuvo que vivir, lo que él tuvo que vivir, imagínate lo que él tuvo que vivir, hermanos. Ahora, él recibió, como le dije, imaginémonos a Jairo mientras él está esperando por su milagro y siente a alguien, pues dice que los de su casa vinieron donde él. Imagínate Jairo sintiendo a alguien tocándole su hombro y él voltea su cara para ver quién es. Y cuando vira su rostro, para ver su rostro, ya él lo podía ver en los rostros de ellos. Ya él sabía la noticia simplemente por ver los rostros de ellos, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que ellos le dijeron? Tu hija ha muerto. ¿Por qué molestáis más al maestro? Y cuando uno se mete, hermano, porque es importante meterse al texto de que uno está leyendo. Yo sentí ese dolor de Jairo. Imagínate recibiendo una noticia así, tu hija ha muerto. Imagínate ese dolor que un padre, una madre puede sentir a su hija o hijo morir. Un familiar es muy doloroso. Y no solamente pude percibir eso, hermano, sino que pude percibir que Jairo tenía amigos horribles. Horribles, hermanos. No porque, horribles amigos. No porque le dijeron tu hija ha muerto, porque eso era una verdad, sino fue lo que le añadieron después. ¿Por qué molestas más al maestro? Tenemos que tener cuidado, hermanos, a las personas que lo rodean, que son rápidos para decirnos que lo rendimos, que paremos de creer de las promesas que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado con esas palabras negativas que vienen a través de lo que nos rodean, ¿verdad? Porque imagino a Jairo pensando, ¿cómo tú me vas a decir que no molestes más al maestro? Esta no es tu hija, tú no conoces la autoridad y el poder del maestro. Él es más de un maestro, él es un sanador. Amén. Él es hacedor de milagros. Él abre caminos. Él es el gran yo soy. Amén. Ese es Él. Ahora, derramemos delante de Él. Si permitimos, como les dije, hermanos, vengamos ante Él para poder recibir eso que Dios quiere darnos a nosotros, hermano. Amén. Para que recibir eso que Dios nos quiere dar. Ahora, como les dije, él le dijo, ¿por qué molestáis mal al maestro? En otra manera le estaba diciendo, tire la toalla ya. Ya es el final, ya no hay más esperanza. Ahora, Dios tiene toda autoridad. Él es el maestro, Él es el sanador, Él es creador de caminos, Él hace milagros, Él es la resurrección, Él es la vida, aún ni la muerte lo pudo detener, hermano. Nada lo pudo detener. Ese es el Dios que tú y yo servimos. El gran yo soy, el todopoderoso. Cuando empezamos a entender, hermanos, solamente un poquitito ese gran poder y autoridad de Dios, esas cosas que nos molestan tantos, para Dios son tan chiquititas, hermanos. En un sople, en un abrir y cerrar de ojos, Dios las puede resolucionar. Pero tenemos que venir ante Él, sí teniendo fe, pero creyendo en su autoridad y su poder. Creyendo que Él nos ama y que Él quiere lo mejor para nuestra vida. Que Él está ahí para ayudarnos. Amén. Ahora me imagino
Me imagino, hermanos, a Jairo desanimado ya, porque recuerda que ya recibió esa mal noticia, sin querer ya moverse, desanimado por la noticia que ya recibió. Y aquí vemos a Jesús que le dijo a él, y lo mismo que nos quiere decir a nosotros: no temas, solamente cree. No temas, solamente cree. Es lo mismo lo que Dios quiere decirnos a nosotros. No temas, solamente cree. Yo sé que ha recibido un mal texto, una mala noticia. No temas, solamente cree. Yo sé que tú has recibido una mala noticia del doctor, un diagnóstico malo. No temas, solamente cree en mí, que yo tengo todo el control. No temas, solamente cree. Ahora, me imagino a Jairo triste, sin querer caminar, y aquí viene Jesús y lo toma por su mano y le dice: ven conmigo, no es el final. Así mismo, con ese ánimo que tú viniste antes, ven, yo voy a ir contigo, no es el final, yo voy a sanar a tu hija, ven conmigo, yo sé dónde tú vives, ven Jairo, ven conmigo, porque así es que debe de ser, hermanos. Jesús siempre debe de estar guiando nuestra vida, nosotros nunca debemos de estar guiando a Jesús. Él es el que conoce nuestro camino, Él es el que guía nuestros pasos, y debemos de permitir que Él nos guíe donde Él sabe que debemos de caminar, guiándonos a nosotros, guiando nuestros pasos. Así es que debemos de venir ante Él, porque no es el final, hermanos, hasta que Dios diga que es el final. Hasta que Dios diga: hasta aquí es, así es. Si Dios dice: hasta aquí llega esto, hasta aquí. Dios tiene todo el poder. Así muchos como la presidencia, pues tantos estaban preocupados. Yo no estaba preocupado por nada. Yo voté, yo digo: Dios, tú vas a tener la última palabra. Así yo lo dije. Tú la vas a tener porque tú controlas todo. Y si pones a alguien que no me gusta, pues así va a ser. ¿Cuántas veces vemos en la palabra de Dios que Dios puso personas para poder tratar con el pueblo, verdad? O sea que todo está en la mano de Dios, en su control. Por eso yo no estaba preocupado por nada. Yo voy a votar y el que gane, Dios, tú lo sabes ya. Debemos de venir ante Dios a sí mismo, sabiendo: yo no sé, Dios, qué hacer con esto, pero tú sí sabes. Tú sí tienes el poder. Tú sí me puedes ayudar con esta situación que es totalmente imposible para mí. Es totalmente imposible para mí. Debemos nosotros venir ante Él para que Él nos guíe. Y ahora ellos llegan, la palabra dice que ellos llegan a la casa de Jairo. Y aquí viene Jesús con Jairo y dice que cuando llegaron habían alboroto y estaban llorando y todo. O sea, ya empezaron el funeral. Ya empezaron, porque ya dijeron: ya está muerta, ya es el final, ¿verdad? Y la palabra dice que había un alborote. ¿Y qué dice? Y la palabra dice en el 39: y entrando Jesús les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino solamente duerme, ¿verdad? ¿Por qué? Y aquí llegan. Y ahora se burlaban de él. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Los echó afuera. En otras maneras le dijeron: sal de aquí. Todos ustedes, sal de aquí. Los echó afuera a todos, ¿verdad? ¿Y por qué? Es importante, hermano. Es importante entender esto, hermano, porque, hermano, la incredulidad siempre se va a reír del lenguaje de la fe. Nunca le va a creer a esa fe que Dios quiere que tú y yo tengamos en Él. Amén. Cada uno de nosotros debemos de creer en Él y nunca decir: esto es imposible. Porque la palabra dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Todo es posible para nuestro Dios. Amén, hermanos. Todo es imposible. Se burlaron de Él, hermanos. Se rieron de Él. Tenemos que nosotros empezar a tomar la autoridad, hermanos. Tenemos que nosotros empezar a tomar la autoridad y el poder de Dios que ha depositado en cada uno de nosotros, ¿verdad? A poder tomar esa autoridad que Dios ha depositado en nosotros y a decirle al enemigo: sal de aquí, ya no vas a dañar mi atmósfera más, ya no vas a dañar mi mente más, ya no vas a llenar mi mente con tantas cosas negativas. Tú no tienes nada en mí, así como Cristo le dijo. Tenemos que declarar la palabra de Dios cuando el enemigo viene a atacar a nosotros, porque la palabra dice que nunca vamos a ser tentados más de lo que podemos, hermanos.
O sea que siempre tenemos una salida, pero tenemos que reconocer la autoridad y el poder de Dios sobre nuestra vida. No sé, la cosa es que como no lo podemos ver, muchas veces no, y cuando estamos viviendo en un tiempo tan difícil, lo olvidamos del poder y la autoridad, así como el pueblo se olvidó de las cosas grandes que Dios hizo cuando abrió imagínate, hermano, ver a Dios abrir el mar. Uno dice, si yo viera a Dios abrir el mar, nunca le voy a dudar. O no, porque la palabra dice que aún que vieron eso, le dudaron. Le dudaron. O sea que tú y yo, aunque hemos visto la grandeza, el poder de Dios, aunque hemos visto que Dios nos ha ayudado en tantas cosas, muchas veces, sí o no, todavía entran dudas. Y eso es lo que Dios quiere tratar en tu vida, en mi vida. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, que empezamos a decirle algunas cosas, sal de aquí, ya has tomado un espacio por mucho tiempo y es necesario que tú salgas de aquí ya para que las cosas que se tienen que levantar se empiecen de levantar en nosotros, hermanos. Pero para que esas cosas se levanten, primeramente hay cosas que tienen que salir. Para que esas cosas que tú y yo que queremos, Dios dame más fe, Dios dame más fuerza. Primeramente hay cosas que tienen que salir. Esa mentalidad tan negativa que tú y yo muchas veces podemos tener, tiene que salir. Tiene que salir. Por favor, ¿me puede llamar al hermano Richie? ¿Alguien? Algunas cosas, hermano, en esta vida no se van a levantar hasta que algunas cosas salgan. Dios, hermanos, es un ambientalista, ¿verdad? ¿Sabe qué es un ambientalista? Un environmentalist. Primero creó el cielo, después las estrellas. Primero la tierra, después los árboles. Primero el mar, después los peces. ¿Por qué? Porque si el ambiente no es propicio para el milagro, nunca sucederá. Si el ambiente no es propicio para el milagro, nunca sucederá. Y estamos llegando, hermanos, ya estamos casi al final del año, falta un mes más. Para ya, si lo puedes creer, el 2020 ya, en un abrir cerrar de ojos, con tanto que hemos vivido, un mes más y termina, ¿verdad? ¿Cuántas cosas pasan en un mes? Y es tiempo, hermanos, que empecemos a decirle algunas cosas, sal de aquí. Es tiempo para poder decirle, Dios, yo no quiero seguir con esto en mí. No quiero seguir viviendo con esta duda. No quiero vivir viviendo con esta ansiedad. Llame lo que usted llame. Usted sabe, hermano, yo sé las cosas que tú y yo estamos cargando. Cada uno sabemos las cosas que corren por nuestra mente. Cada uno sabemos las veces que tú y yo hemos perdido esa paz. Y es ahí donde tenemos que saber, quité los ojos de Jesús porque perdí la paz. Tenemos que volvernos y poner la mirada en Cristo, el que tiene toda la autoridad y el poder para ayudarnos. Amén. Estamos al final de un año, hermanos. Empecemos a comprobar nuestro ambiente, nuestra atmósfera. Empecemos a comprobar cuáles son las cosas que se mueven alrededor de nosotros. Las personas, los amigos, la amistad, los familiares. Tenemos que empezar a entender, y lo vamos a ver porque ya voy a terminar. Qué importante es esto. Tenemos que empezar a comprobar lo que se mueve alrededor de nosotros, porque es tiempo que algunas cosas salgan de nosotros. Hay cosas que tú y yo reconocemos que tienen que salir de nosotros, ¿verdad? Que ya están en nosotros mucho tiempo. Algunos vamos a tener que aún decirle a las personas que queremos, sal de aquí. Y la misma palabra lo comprueba. Porque la palabra dice que solamente permitió ¿a quién? A Juan, a Pedro y a Jacobo que entrara con él. Los demás no entraron con él. ¿Verdad? Amén. Solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan permitió que entraran con él. Y los demás, los que no creyeron en él, tuvieron que echarlo afuera. Jesús siempre examinando su atmósfera, siempre examinando lo que se movía alrededor de él. Porque no podía haber nada negativo, ¿verdad? O sea, tú y yo, hermano, tenemos que examinar lo que se mueve alrededor de nosotros. Esas palabras que entran aquí, que quizás tú dices, no, yo soy fuerte, pero entra aquí y muchas veces poco a poco empiezan a tomar raíz en nuestra vida.
poco a poco. Tenemos que tener cuidado, hermano, con las cosas que escuchamos de los demás, aún de las cosas que escuchamos en el radio, en la televisión, que empezamos a verla como que son normal, ¿verdad? Es importante, hermano, empezar a entender eso, hermano. Echar fuera cosas, echar fuera aún personas que quizás queremos, quizás no es para siempre, para una temporada, porque hay algo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Y para eso necesitamos estar tiempo solo con Dios, ¿verdad? Y necesitamos acercarnos a Él. Algunos tenemos que hablarnos nosotros mismos y decirle algunas cosas, algunos pensamientos, sal de aquí. Porque cuántas cosas Dios no ha hablado a nosotros, hermanos, cuántas promesas, y somos los primeros que decimos, no, eso no va a suceder. Eso es imposible, yo no puedo obtener eso. Sí puedes obtener todo lo que Dios dice que puede obtener. Sí puede ser todo lo que Dios dice que puede ser, hermano, hermana. Todo lo que Dios dice que podemos ser, todo lo que Dios dice que podemos tener, lo podemos tener. Creémosles a Él. No temas, solamente cree. Él es Dios de lo imposible. No importa cuánto tiempo usted está pasando lo que usted está pasando. No importa la situación, hermano. No importa la depresión, no importa la ansiedad. Tienen que decirle a esa depresión, sal de aquí. Tiene que decirle a ese bajo autoestima, sal de aquí. Uno tiene que decirle a esos pensamientos negativos, sal de aquí, a esa enfermedad, sal de aquí, sal de mi familia, sal de mis hijos, sal de mi vida, sal de aquí. Tenemos que tomar la autoridad y el poder que Dios nos ha dado, hermanos. Y si tomamos esa autoridad, vamos a ver a Dios moviéndose. Y Dios lo puede hacer instantáneamente, pero quizás en nuestra vida va a ser paso a paso. Pero si empezamos a declararlo, estoy seguro, hermanos, que lo va a hacer. Seguro, 100% seguro. Porque la palabra lo dice. Sea en un día, sea en una semana, sea en unos meses. Pero si seguimos y si seguimos y si seguimos. Porque esta mujer estaba enferma por 12 años. 12 años. Y recibió una sanidad. O sea, tú y yo podemos vivir en una situación, en una desesperación, en una ansiedad por tanto tiempo. Pero hoy mismo Dios nos puede liberar, si Él quiere. Hoy mismo, en este instante. ¿Cuánto lo creemos, Dios? Amén. No me creen a mí, creen a Dios lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios dice en su palabra. Él es grande, Él es fuerte, Él es poderoso. Él es poderoso. Tenemos que decirle a la incredulidad, sal de aquí. Sal de aquí, hermanos. Amén. Dios es bueno, hermanos. Dios es grande. Y Dios me dio esta palabra. Y ya voy a terminar, hermanos. Si puede venir, hermano Richie. Yo no quiero terminar esta palabra sin poder ministrarles, dejar que el Señor ministre en nuestras vidas. Porque yo sé que aquí, cada uno de nosotros hemos vivido, estamos viviendo y vamos a vivir tiempos muy difíciles. Amén. Pero yo quiero que cada uno salgamos reconociendo el poder de Dios. La autoridad y el poder de Dios. Que Él está con nosotros. Que Él nunca nos ha dejado. Vamos a declararlo en esta mañana, ya en esta tarde. Vamos a declarar y decirle algunas cosas de nuestra vida. Ya es tiempo de salir de aquí. Yo sé, Dios, que tú estás obrando aunque no te pueda ver. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú nunca me vas a dejar. Ese es nuestro Dios, hermanos. Vamos a ponerlo en pie, hermanos. Amén. Y vamos a cantarle al Señor esa canción que cantamos anterior. Aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Levantemos nuestras manos a Dios, amén. Cualquier cosa que tú y yo estemos viviendo, hermano, reconocemos que Dios tiene toda autoridad y todo poder, amén. Que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es el gran yo soy. Amén. Vamos a levantar este cántico reconociendo la autoridad y el poder de Dios sobre nuestra vida. Venga, hermana, por favor. Vamos a aclamarle a Él y luego terminemos con una oración, amén, creyendo que Dios tiene todo el poder para ayudarnos, para librarnos, para levantarnos, amén.